Hola, buenas. Estamos con Alejandro Romero, fundador y CEO de Alto Analytics. Buenos días, Alex. Buenos días, Nacho. Muchísimas gracias por invitarme a tener esta charla contigo. Cuéntanos, eres miembro del European Council on Foreign Relations, pero quizá hay mucha gente que no sepa exactamente qué hace Alto Analytics. Cuéntanos brevemente a qué os dedicáis. Bueno, fundamentalmente Alto es una compañía tecnológica. Lo que hacemos es desarrollar algoritmos, fundamentalmente en el área de inteligencia artificial, que aplicamos a información pública, información de blogs, foros, comunidades, redes sociales, pero también de zonas un poquito más grises del mundo de Internet. Con la intención de entender mucho mejor cuáles son las dinámicas que se están produciendo dentro de la esfera digital para ayudar a tomar mejores decisiones. Somos capaces de identificar también anomalías, campañas de influencia o desinformación que se puedan producir dentro del contexto de la opinión pública digital. Muy bien, recomiendo a quien nos esté viendo que aproveche para ver algunos de los trabajos que están publicados en el blog de la empresa. En concreto, recuerdo que antes de que habláramos de COVID y de virus, ya teníais un trabajo muy potente sobre el tema de los antivacunas y los movimientos antivacunas. Ahora la OMS ha hablado de una infodemia, es decir, de otro virus que circula en paralelo al COVID, que es el virus de la desinformación y de las noticias fraudulentas o falsas, ¿no? Cuéntanos por qué se habla de una infodemia, qué significa esto. Bueno, yo te lo voy a explicar desde un punto de vista muy sencillo y yo creo que se puede entender muy bien y es utilizando datos. Nosotros llevamos midiendo toda la crisis del COVID desde sus inicios, desde hace pues casi prácticamente cuatro meses, desde finales de diciembre, inicios de enero. Tenemos registrados más de 1 billón de 1.000 millones de comentarios en los principales idiomas, inglés, francés, alemán, español, en más de 150 países. Y lo que hemos constatado analizando ese gran volumen de información, esos casi más de 1.000 millones de comentarios, de mensajes en blogs, en foros, en redes, en comunidades, en zonas un poquito más oscuras de Internet, de las que luego hablaremos, pues hemos constatado que casi el 37, el 38%, exactamente el 37,6% de toda esa información podría ser calificada como lo que denominamos information disorder. ¿Qué quiere decir information disorder? Pues quiere decir básicamente información que proviene de fuentes que no son de todo fiables o reputadas, que viene de usuarios que tienen un comportamiento anormal desde el punto de vista del volumen de actividad anormal que realizan en horarios que no son humanos, por así decirlo, o bien que están coordinados formando redes que intentan de alguna forma influir en la opinión de la esfera pública. Dentro de lo que es Information Disorder encontramos muchísimas formas de Information Disorder. Puede haber malinformation, por ejemplo, información que fue diseñada con carácter privado y que se vierte en la esfera pública, por ejemplo, información que ha sido hackeada. Lo más común es encontrar desinformación. Y dentro de la desinformación, en sus extremos están lo que son las teorías conspiratorias. Algo más de un 1% de todo ese volumen de información son teorías conspiratorias que de alguna forma distorsionan de forma significativa la realidad a través de los medios digitales. ¿Y quién impulsa, por ejemplo, la información sobre que las vacunas son nocivas y no se deben emplear? ¿Quién está detrás de estas campañas de desinformación? ¿Son los propios rumores y cotilleos o hay actores y agentes estructurados operando detrás? Bueno, nuestro análisis, de alguna forma, el análisis que hicimos justo antes de COVID, que lo hicimos en colaboración con un estudiante de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, identificaba claramente un conjunto de temas que yo creo que son interesantes, ¿no? Lo primero es, identificaba un conjunto de narrativas comunes a todos aquellos que se oponen a las vacunas, un conjunto de narrativas muy interesantes, algunas puramente ideológicas,
sin ningún tipo de carácter científico. Por ejemplo, hay un conjunto de teorías que se enmarcan bajo la idea o la concepción de que yo como individuo tengo que tener la capacidad de decidir con independencia de qué impacto pueda tener en el resto de individuos que me rodean dentro de la sociedad, teorías más libertarias que de alguna forma rechazan que la obligatoriedad de las vacunas, por ejemplo, ¿no? E incluso teorías más desarrolladas donde veíamos que había toda una argumentación pseudocientífica sobre las capacidades reales de las vacunas de eliminar los riesgos de pandemias, ¿no? El análisis de quiénes son los individuos o las organizaciones o hasta qué punto existe coordinación en la emisión de estos mensajes era muy interesante. Y era muy interesante porque lo que nuestro análisis demostraba es que hay organizaciones, no son solo individuos, hay organizaciones detrás de muchas de las campañas, por ejemplo, de las campañas de pago dentro de los medios digitales y redes sociales que incentivan que que no se vacune la población. Era muy interesante ver, por ejemplo, que algunas de estas organizaciones eran muy sofisticadas. La mayoría de las inversiones que realizaban en anuncios publicitarios de pago para desincentivar la vacunación de la sociedad, de la población, estaba dirigido a mujeres en edad fértil justo antes, aproximadamente antes, unos meses o unos años antes de que entraran dentro de la banda de edad en la que empiezan a tener hijos, ¿no? Es decir, estamos hablando no de individuos que coinciden con otros en sus opiniones en relación a las razones por las que no hay que vacunarse. Hablamos de campañas que tienen elementos de publicidad pagada en medios digitales y en redes sociales, con unas narrativas muy claras, con un público objetivo muy claro y que buscan maximizar el impacto. Vale, otro frente de esta desinformación ha sido lo que se ha llamado la batalla por el relato, la narrativa respecto al crisis. Hemos visto Estados Unidos y China lanzándose acusaciones fortísimas sobre la responsabilidad del virus, campañas también de lo que se llama la diplomacia de la mascarilla o de la ayuda, y muchísima desinformación también circulando en torno a quién ha sido el virus, y aquí lo que vemos ya son actores geopolíticos de primer orden identificados, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en ese frente chino, ¿no? Bueno, lo primero que yo creo que es muy relevante es que estas circunstancias en las que nos encontramos no son nuevas. Y no es algo que diga yo a título individual. Hay instituciones como por ejemplo en la Universidad de Oxford, el centro que se encarga de análisis del computational propaganda, que sistemáticamente cada año va midiendo hasta qué punto la desinformación es ejercida en determinados países y hasta qué punto esos países extienden sus capacidades de desinformación o de manipulación digital de la opinión pública más allá de sus fronteras. El año pasado se detectaron campañas en 70 países, 7 de los cuales ejercían esas capacidades de desinformación fuera de sus fronteras. Y ahí tenemos, como suele ser habitual, pues distintos estados, ¿no? que están utilizando de forma sistemática estas estrategias de desinformación o polarización, división o confusión de la opinión pública mediante la alimentación de multiplicidad de múltiples narrativas que generan esa confusión, esa distorsión de la realidad. Lo segundo que quiero señalar es un tema que a mí me parece especialmente interesante. Ha habido una transición relativamente suave entre las campañas de desinformación que se habían iniciado en relación a la tecnología 5G y que había formado parte de un debate geopolítico importante en el mundo. Ha habido una transición relativamente rápida y diría que casi una prolongación de esas campañas hacia COVID. Los actores que estaban participando en el debate de 5G son los mismos que están participando de forma activa en el debate de COVID, y los niveles de asociación de COVID-19 desde el punto de vista de teorías conspiratorias, por ejemplo, con 5G y con otras teorías conspiratorias preexistentes a COVID, es muy, muy fuerte.
Y lo que indica efectivamente es que hay toda una batalla a distintos niveles, con distintos grados de intensidad, para impulsar determinadas narrativas favorables a unos estados y desfavorables a otros, a la vez que hay un impulso claro de narrativas más allá de las fronteras de los principales actores, con la intención de desinformar, sembrar confusión y polarizar. Vemos, por tanto, que hay tanto actores estatales detrás de la desinformación como actores privados o actores políticos con sus propios intereses, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay en el ámbito de las redes sociales? ¿Por qué? ¿Qué hay en todo ese mundo que lo hace tan proclive? Has hablado a veces del ecosistema como problema y de las dificultades de trabajar con este problema, precisamente porque en la base de ese ecosistema está la capacidad de difundir todo este tipo de informaciones falsas o fraudulentas. Bien, a ver, yo creo que este es un problema complejo y que hay que mirarlo desde distintos puntos de vista, no puramente desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que hay un contexto sociopolítico que favorece tremendamente que arraigue la idea de la mentira, quizás de la muerte de la verdad, de la imposibilidad, que yo creo que quizás es lo más preocupante, ¿no? La renuncia del individuo a conocer cuál es la verdad sobre un asunto o sobre un tema, o prácticamente que muchos individuos coloquen al mismo nivel una teoría pseudocientífica con un conocimiento basado en el método científico. Y ese contexto básicamente para mí se reduce en una pérdida de la confianza en lo que son las instituciones, desde los políticos a los medios, las compañías, incluso las organizaciones no gubernamentales. Hay distintos índices que miden esta pérdida de confianza, y hablo en el mundo occidental y en las democracias liberales, pero hay uno muy interesante que es el barómetro de la confianza de Edelman, donde podemos ver que la tendencia es a ver una reducción progresiva de los niveles de confianza de los ciudadanos en estas instituciones. Y esto crea un caldo de cultivo ideal, ¿no?, para que teorías conspiratorias o simplemente teorías que siembran la confusión florezcan y sean adoptadas como una nueva forma de verdad o de realidad por los ciudadanos. Digamos, este es el contexto, ¿no? ¿Por qué el mundo digital es tan importante, ¿no? Bueno, el mundo digital tiene ya unos niveles de imbricación brutales, totales, dentro de lo que es la vida de cualquier ciudadano. Lo que es muy importante entender es que el mundo o el ecosistema digital en el que vivimos no fue diseñado para ser utilizado de forma maligna. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el ecosistema digital, tal y como está concebido, está pensado para que la información fluya muy rápido, que sea muy accesible, que sobre esos sistemas donde la información fluye muy rápido y es muy accesible haya capas, por ejemplo, de publicidad segmentada que me permiten, si quiero anunciar algo, elegir a qué público objetivo quiero llegar, hacerlo de forma escalable y a unos costes relativamente razonables, ¿no? Para lo que no está preparado es para que ese ecosistema pueda ser utilizado de forma maligna, es decir, para que alguien con una idea contraria a, no vender 25 zapatillas por minuto, sino vender 25 mentiras por minuto, pueda utilizar los sistemas, ¿no? Y este es el gran problema. Solo si somos capaces de entender de forma profunda cómo está funcionando y evolucionando el ecosistema digital, y solo si somos capaces de entender cuáles son los incentivos para usarlo de forma maligna, podemos llevar a gestionar este ecosistema digital. Sin entrar en muchos detalles técnicos, pero a día de hoy es perfectamente posible diseñar una narrativa pseudocientífica por completo falsa. Es posible contratar una campaña publicitaria segmentada, dirigir una campaña a un determinado público objetivo, inyectar esa idea o esa narrativa de forma sistemática en ese público objetivo y de alguna forma lograr influenciar a ese público objetivo. Cuando esto no lo hacemos con una idea en un público objetivo, sino que lo hacemos a escala, ¿no?, con multiplicidad de ideas, en multiplicidad de grupos objetivos, de segmentos de la población, en distintos idiomas y países, pues tenemos una maquinaria perfecta para utilizar de forma maligna ese ecosistema digital que no fue pensado para ello, pero que nos está demostrando
que está perfectamente engrasado, no solo para que circulen ofertas comerciales, sino también para que circule y llegue a nuestras cabezas y a las cabezas de los ciudadanos la mentira. ¿Y cómo solucionamos este problema? Y hemos visto en los criterios del código de conducta adoptado por las compañías tecnológicas a raíz de los diálogos con la Comisión Europea un número muy importante de esfuerzos de acabar con las cuentas falsas, acabar con las cuentas anónimas, acabar con la publicidad fraudulenta. Parece que se hace mucho, se retiran muchas cuentas, se dan de baja muchas cuentas, pero siguen creciendo o el agua se va por otro lado, se va a WhatsApp, sale de un sitio y va a otro. ¿Cómo parece que siempre se va por detrás, ¿no? En parte porque, como se dijo siempre, esto de que la mentira tiene las patas muy largas, ¿no? Y la verdad muy cortas, ¿no? Pero es una lucha en la que siempre vas a ir perdiendo, siempre vas a ir por detrás. Bueno, yo creo que hay como dos partes en tu pregunta, ¿no? Hay una primera parte y es en qué medida, ¿no?, las plataformas digitales pueden combatir en su totalidad el problema. Esa sería una parte de la pregunta. Y la otra es cómo están evolucionando, una vez que toman una reacción las plataformas digitales, cómo están reaccionando aquellos agentes que continúan de forma persistente con la amenaza de la desinformación. Entonces, atendiendo a la primera parte de la pregunta, efectivamente las plataformas digitales están adoptando un conjunto de medidas que están permitiendo mitigar, yo diría que parcialmente, los efectos de la desinformación. ¿Y por qué digo parcialmente? Bueno, digo parcialmente porque creo que el problema no son solo las plataformas digitales. Como hablaba antes, hablaba de un ecosistema, pero también hablaba de un contexto que favorece que esas mentiras y esas distintas teorías conspiratorias florezcan y crezcan. El problema es mucho más complejo que solucionar Twitter, Facebook, YouTube o Telegram o WhatsApp. El problema es que hay un estado de opinión en el que este tipo de teorías conspiratorias crecen, anidan y crecen y prosperan, ¿no? Y forman parte de las ideas que tienen las personas y llegan a formar parte de la agenda pública. Esa es una dimensión en la que definitivamente no le podemos pedir a las plataformas digitales muchas responsabilidades. Sí que es verdad también, creo que aunque se están tomando medidas relevantes por parte de las plataformas digitales, no son suficientes. Y yo creo que aquí hay un problema muy importante de un conflicto de interés. No olvidemos que las plataformas digitales fundamentalmente explotan los datos publicitariamente y que lo que quieren es de alguna forma que el individuo pase el mayor tiempo posible dentro de esas plataformas, porque cuanto más tiempo pasan dentro de la plataforma, dentro de Twitter o Facebook, que en el fondo son como tiendas virtuales de anuncios, pues más capacidad tienen de extraer valor, es decir, de mostrar publicidad a ese usuario. Y esto llega a una situación un tanto particular, y es todas estas teorías conspiratorias, todas estas campañas de influencia tienen un factor muy importante, que es la viralización, la capacidad de generar un engagement, una interacción continua con el usuario. Y eso forma parte, está imbricado dentro del modelo de negocio de estas plataformas. Quiero decir que si las plataformas toman medidas para reducir la exposición de los usuarios a ese tipo de contenido, probablemente los usuarios van a pasar menos tiempo en esas plataformas. Y en consecuencia pues va a tener un impacto negativo en la economía y en los resultados de esas plataformas. Y ahí que yo creo que hay un conflicto de interés que gira en torno al propio concepto de la economía de la atención, que va a ser difícil de resolver, ¿no? Esta sería la primera parte de tu pregunta. La segunda, que me parece también muy relevante, es, oye, ¿qué está ocurriendo? Siempre hay como una puerta de atrás donde crece la desinformación. Bueno, nosotros estamos viendo tres tendencias muy preocupantes de crecimiento de las estrategias de desinformación. Hace unos años, cuando empezamos a medir las anomalías que se producían dentro de la esfera pública, observamos cómo había estrategias muy burdas de inundar desde distintos usuarios falsos con información falsa determinadas conversaciones, de automatizar respuestas, etc. Todas esas estrategias han reducido su intensidad, pero han empezado a aparecer nuevas estrategias desinformativas. Fundamentalmente yo señalaría tres. La primera es
la omnipresencia de los canales de mensajería personal como una herramienta más desinformativa. Fíjate, en la última semana, solo en la última semana, nosotros hemos detectado más de 360 grupos de Telegram y más de 259 grupos de WhatsApp, grupos de Telegram y grupos de WhatsApp públicos, que están conectados directamente con todas las teorías conspiratorias, toda la desinformación y en cierta parte la alteración de la opinión pública en relación a COVID, solo en la última semana. Es evidente que aquellos que quieren desinformar intentan buscar tener un diálogo uno a uno con aquellos públicos a los que quieren influenciar. Y esta claramente es una tendencia. La segunda tendencia que estamos viendo, que es muy interesante, es que están empezando a surgir infinidad de medios digitales que muchas veces imitan los nombres de medios reputados simplemente para favorecer la asociación con una fuente reputada, y que empiezan a publicar información que no está firmada, no se conoce quién está detrás del medio, quién lo financia. Muchas veces se apoyan en la idea de que son financiados por comunidades, pero no de forma muy transparente, ¿no? Esto es preocupante porque en la situación actual de crisis del mundo de los medios, que estos medios emerjan, estos medios digitales que buscan distorsionar y expandir muchas de las teorías conspiratorias, pues es preocupante, ¿no? Y luego, el tercer elemento que quiero señalar es: empiezan a aparecer en la medida en la que Facebook, Twitter, etcétera, empiezan a implantar un conjunto de medidas que mitigan la propagación de bulos, de fake news o de teorías conspiratorias. Empiezan a aparecer plataformas que imitan la funcionalidad y donde no existe ningún tipo de restricción en el diálogo o en el debate. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas plataformas que están surgiendo, que imitan el funcionamiento de Facebook o de Twitter, pues permiten, por ejemplo, que grupos de extrema derecha, de extrema izquierda, grupos pronazis, grupos racistas, expresen ideas que en muchos países de la Unión Europea serían consideradas como ilegales, y las expresen de forma totalmente libre y sin ningún tipo de restricción a ese discurso, que muchas veces es discurso de odio, ¿no? Entonces, estos tres elementos son elementos que nos preocupan porque hacen mucho más compleja el análisis de la desinformación y también mucho más difícil de gestionar. Qué bien, pues yo creo que has trazado un panorama interesantísimo sobre esta cuestión y te agradecemos mucho tu trabajo, que es muy pionero en esta cuestión, y cómo nos abres los ojos con esos análisis de datos tan complejos y tan sofisticados y visualmente tan atractivos, que recomiendo a quienes nos estén viendo que se pasen por ahí, por esa página, y puedan ver el calibre y el alcance del trabajo que hacéis en Alto Analytics. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias Y a vosotros. a seguir en la brecha. Lo que necesitéis, aquí estoy para ayudaros. Muchas gracias.